El mundo del envase. Bienvenidos a una emisión más de El Mundo del Envase, el primer programa de radio por internet dedicado a esta apasionante industria. Y bueno, pues vamos a dar inicio ya al tema del día de hoy, un tema bastante importante en el cual pues hemos hablado acerca de la importancia de los envases, hemos hablado acerca de la importancia de la impresión digital, por ejemplo, hemos hablado acerca del e-commerce y bueno, pues sin duda uno de los temas importantes y de gran trascendencia pues tiene que ver ahora con el embalaje. El embalaje para la distribución, el embalaje para la exportación, ya que uno de los principales problemas que enfrentan muchos exportadores es saber qué envases pueden ser los más adecuados para sus mercancías y de qué materiales deben estar hechos estos, de tal forma que les asegure que los importadores en el extranjero pues recibirán en buenas condiciones su producto. Asimismo, es importante que las empresas exportadoras conozcan que en ciertos mercados extranjeros se tienen establecidas restricciones en materia de envase y embalaje, lo que puede determinar el rechazo o el detenimiento de las operaciones comerciales, causando un impacto económico muy fuerte. Además, en algunos casos, el tipo de envase de muchos productos puede ser fundamental para poder ganar la preferencia de los consumidores extranjeros. Para las empresas mexicanas que exportan mercancías o para las que tienen interés en participar en el comercio internacional, bueno, pues esperamos que esta charla, este programa del día de hoy sea de su interés, ya que vamos a presentar un panorama detallado de los diferentes tipos de envases y embalajes que pueden ser utilizados para la distribución y la comercialización de diferentes productos en la dinámica exportadora, en la logística de exportación. También debemos de tomar en cuenta, lo vamos a comentar, los aspectos de relevancia en cuanto a la normatividad y la legislación nacional e internacional que debemos de considerar que esté vigente en materia de envase y embalaje, principalmente en el manejo, en el transporte, en almacenamiento de mercancías, la simbología para la identificación, por ejemplo, del material constitutivo de artículos de plástico, así como un listado de las diferentes normas mexicanas que apliquen a los envases y embalajes. Así que, bueno, pues queremos destacar también que dentro del comercio exterior, las exportaciones desempeñan un papel cada vez más importante dentro de la economía de los diferentes países, en las que evidentemente las exportaciones representan un porcentaje muy importante, en el caso de México más del 20% del Producto Interno Bruto. Asimismo, los productos manufacturados toman mayor relevancia dentro de la dinámica exportadora, ya que pueden llegar a representar pues más del 85 o el 90% del valor de la exportación total, mientras que, por ejemplo, las exportaciones de productos petroleros representan menos del 10%. Además de estos datos, es importante destacar que dentro de esta materia, en temas de comercio exterior, México se ha convertido en el país que más acuerdos de apertura comercial, más tratados de libre comercio tiene firmados con las áreas económicas de mayor dinamismo, razón por la cual es considerado como un país estratégico dentro del proceso de globalización. Por otra parte, es importante destacar que para tener éxito en la comercialización de productos más allá de nuestras fronteras, se debe considerar, por supuesto, el diseño de los productos, el etiquetado de los mismos, pero sobre todo su envase y embalaje, de tal manera que logren ajustarse a los gustos y requerimientos de los consumidores en los mercados internacionales, llegando obviamente sin daños a su destino final
y en cualquier o a cualquier parte del mundo. En este sentido, vale la pena mencionar que todos los esfuerzos de mercadotecnia, de ventas, de producción y distribución de un producto que se comercializa más allá de nuestras fronteras, pues pueden llegar a ser desperdiciados, ¿verdad? Si este producto llega dañado a su destino final, con su consecuente secuela de daños tangibles e intangibles, como lo son la pérdida de confianza de los distribuidores, de los clientes y los mismos consumidores en otros países. Así que, como siempre lo hemos dicho, el envase y el embalaje juegan un papel fundamental. Tienen que ser un binomio estratégico porque de lo contrario, pues se convierten en un elemento crítico en la comercialización y más si estamos hablando de productos de exportación. Así que, amigos del mundo del envase, vamos a comenzar pues definiendo este binomio que es el envase y el embalaje, ya que desde un principio el hombre ha tenido la necesidad de trasladar productos de un lugar a otro, por lo que para llevar a cabo esta distribución de forma adecuada, pues comenzó utilizando pieles, cestos, jarras, etcétera, con la finalidad que sus productos o mercancías no sufrieran daño alguno durante el traslado. En este contexto, a lo largo del tiempo, pues se ha perfeccionado la manera en la cual se lleva a cabo la distribución, se han perfeccionado las técnicas de distribución mediante el uso de envases y embalajes adecuados a sus necesidades. Por eso comentábamos la importancia de ir definiendo. En primer lugar, como ya lo hemos mencionado en reiteradas ocasiones, el envase es el objeto manufacturado que se elabora para estar en contacto directo con el producto para protegerlo y conservarlo, facilitando su manejo, su transportación, almacenamiento y distribución. Asimismo, el envase es el que va a estar cara a cara con el consumidor en el anaquel. Por su parte, el embalaje es todo aquello cuya función primaria tiene que ver con envolver, contener y proteger debidamente a los productos envasados, valga la redundancia, en sus envases, sobre todo en las operaciones que conforman la cadena logística, la cual comprende el transporte interno en la planta de producción, la formación de la unidad de carga, el almacenamiento, la manipulación a lo largo de la cadena de distribución del producto hasta llegar en perfectas condiciones al punto de venta, por lo que su principal función es evitar daños a las mercancías. Otra clasificación más específica de los materiales de envase y embalaje que se puede hacer es pues precisamente la clasificación entre envase primario, envase secundario y llegar a una clasificación de envase terciario, pero bueno, pues como lo hemos dicho en las diferentes capacitaciones, el envase terciario pues viene siendo el embalaje. Entonces tenemos que si hablamos de un envase primario, este es el recipiente que está en contacto directo con el producto, por lo que debe existir compatibilidad física y química entre este envase y su contenido. En este sentido, pues no debe de provocar reacción química alguna y en caso de ser utilizado para productos alimenticios, por ejemplo, el material de envase debe cumplir con la normalización vigente y estar autorizado por las autoridades sanitarias. Por otra parte, el envase secundario es aquel que contiene uno o varios envases primarios, teniendo como función principal el agrupar los productos de tal manera que los proteja y a su vez invite a la compra de estos. Y bueno, pues todos los envases terciarios, como ya decíamos, que pues evidentemente nos referimos a los embalajes,
Pues son todos aquellos materiales que se utilizan en los transportes terrestres, marítimos o aéreos para proteger las cargas unitarias. Por eso nos referimos a el embalaje. Y bueno, pues ¿cuáles son las funciones principales de los envases? En particular, bueno, pues los envases deben de contener y proteger al producto con una presentación estéticamente agradable y que esté de acuerdo al tipo de comunidad al que está dirigido el producto. Por otra parte, debe de destacar el nombre o marca del producto de manera eficaz desde el punto de vista de la mercadotecnia, para que sea fácil de recordar y se pueda distinguir claramente de otros productos similares o análogos. Por eso es muy importante el tema de marketing en el desarrollo de los envases. También deben de describir de manera clara, breve, sencilla y suficiente el uso o consumo del producto que contiene. Otra función de los envases es procurar que el uso, consumo o aplicación del contenido sea de manera sencilla, sin desperdiciar su contenido, con una dosificación adecuada y de fácil reutilización en caso de que el contenido sea utilizado más de una sola vez. Recordemos que también tenemos que ir pensando a la par del desarrollo de los envases, pues pensar en el ecodiseño, pensar en la economía circular. Otra función de los envases es informar de manera gráfica o textual si el contenido puede causar algún riesgo o daño a la salud humana, animal o vegetal. También debe de promocionar al producto en el punto de venta y, si es posible, durante su transporte. ¿Esto qué quiere decir? Que el envase debe de actuar permanentemente como se le llama coloquialmente como un vendedor silencioso, pero además como un espacio publicitario, económico y eficaz, sobre todo actualmente cuando está en auge el comercio electrónico, pues evidentemente los envases tienen que promover la marca, tienen que promover las diferentes marcas. Otra función de los envases es ofrecer un manejo fácil, seguro y eficaz para cualquier tipo de consumidor. Esto se conoce como la ergonomía del envase. Asimismo, otra función es resistir a la compresión, a la vibración, a caídas, a los impactos laterales, a los daños o a los riesgos por humedad y temperatura. Y según sea el producto, el envase no debe ser desgarrable, perforable, no debe desprender el aroma de su contenido y según el producto que contenga, debe ser impermeable a los gases, húmedos o secos. También el envase tiene como función informar al usuario sobre datos tales como el precio del producto, el contenido neto, contenido bruto si es necesario, la fecha de caducidad, por lo que es recomendable también utilizar un código de barras que contenga la información útil para toda la cadena comercial en sus distintos procesos. Y finalmente, hablamos de economía circular, hablamos de ecodiseño, hablamos de reducir el impacto ambiental, por lo que los envases deben de proporcionar información acerca del cumplimiento de la legislación en materia de medio ambiente del país al que se destine el producto. Por eso es muy importante tener la información necesaria, tener la información que nosotros debemos de cumplir en caso de exportar productos, por ejemplo, a la Unión Europea. Tenemos que pagar una cuota para poder marcar nuestros envases con un punto que va a permitir
la clasificación, el acopio y posteriormente la incineración o reciclaje de los residuos de envase. Esto se conoce como el punto verde. Lo vamos a comentar un poco más adelante, pero sí es importante destacar estas funciones que tienen los envases. Y bueno, pues los embalajes van a cumplir también funciones importantes, por ejemplo, unitarizar, es decir, hacer una sola unidad de carga, unitarizar la mercancía formada por una unidad simple o compuesta por varios elementos que pueden estar diferenciados o no, y que además pues debe de proteger el producto facilitando su manejo e identificación en las diferentes etapas de la distribución dentro de la cadena logística. También otra función de los embalajes es de que debe de conformar una unidad que evite el choque entre sí de la mercancía que contiene, por lo que es indispensable mantener una amortiguación adecuada dentro de los medios de transporte que se van a utilizar. Es decir, que también tenemos que ir pensando en el material de acolchonamiento, es decir, lo que va a proteger a los productos en el interior del embalaje. Y una recomendación que siempre hacemos es pensar en un diseño integral de envase y embalaje, tomando en cuenta estos aspectos que hemos venido platicando precisamente para desarrollar un adecuado sistema integral de envase y embalaje para exportación. Pues bien, amigos del mundo del envase, vamos a hacer una pequeña pausa comercial para que al regreso hablemos precisamente de los requisitos de los embalajes, hablemos un poco más a detalle acerca de los materiales de envase y embalaje que podemos utilizar para la exportación. Así que vamos a hacer una pausa y regresamos. El mundo del envase. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y estamos platicando acerca de lo que es el envase y el embalaje para la exportación de los diferentes productos. Y bien, hablábamos acerca de las funciones de los embalajes, que se refiere a unitarizar las mercancías, formar una sola unidad de carga y que ésta proteja a los productos que contiene utilizando algunos materiales de acolchonamiento. Pues bien, también comentábamos los requisitos de los embalajes y estos, si los mencionamos rápidamente, pues deben ser, los embalajes deben ser marcables, deben ser señalizables o rotulables para poder identificar, cuantificar y localizar a la mercancía. Asimismo, deben de cumplir con las condiciones y requisitos que establecen las legislaciones en materia de medio ambiente y fitosanitaria del país de origen y también del país de destino. Asimismo, otro requisito de los embalajes es que debe ser lo más ligero posible y a su vez soportar la carga requerida. Y finalmente, otro requisito del embalaje es que de preferencia debe ser reutilizable, reciclable y en un caso extremo, incinerable, para poder cumplir con las normas de envase y embalaje residuales y de medio ambiente que están establecidas en los países de destino y que cada vez son más los países que están estableciendo requisitos en temas de protección ambiental. Pues bien, amigos del mundo del envase, sin lugar a dudas, el uso de los envases y embalajes ha sido de gran importancia para el desarrollo de la sociedad, ya que permiten la conservación de productos de consumo, principalmente alimentos frescos, alimentos procesados, productos de limpieza, productos de cuidado personal, medicamentos y bueno, pues sobre todo
en estos momentos en los cuales aún estamos viviendo el impacto de la crisis sanitaria derivada de la pandemia COVID-19, en el que, sin lugar a dudas, los envases han jugado un papel importante para la protección de estos productos que mencionamos. También los envases y embalajes han permitido la distribución óptima de productos hacia las regiones más apartadas de un país en cualquier parte del mundo, haciendo posible que dichos productos lleguen sin ningún problema a los diversos segmentos de la sociedad de manera económica y de manera segura, con lo que, sin lugar a dudas, los envases, los embalajes, este binomio o este diseño integral, pues cumplen una función social dentro de nuestra actividad económica. En este contexto, y para tener éxito en la logística de exportación, existen diferentes materiales y técnicas de embalaje dependiendo del tipo de producto a envasar. De igual modo, el embalaje tiene una participación muy importante dentro de este ciclo exportador, por lo que podemos encontrar diferentes materiales utilizados para la elaboración de envases y embalajes, como lo hemos mencionado en diferentes capítulos, en diferentes episodios. Podemos hablar de envases metálicos, de envases de papel y cartón, plástico, vidrio, madera, así como los envases multilaminados o los envases asépticos. Y refiriéndonos a este último tipo de envases que mencionamos, los envases asépticos, pues tenemos que el sistema de envasado aséptico se ha venido desarrollando de manera importante en los últimos años, ya que cada día son más los productos envasados de esta manera, sobre todo alimentos y bebidas como la leche, que es uno de sus principales mercados, los yogurts, los jugos, purés y guisados. Entonces, este sistema de envasado aséptico consiste principalmente en el envasado en frío de un producto estéril en un envase hermético preesterilizado para lograr precisamente la inocuidad del alimento en este tipo de envases, los envases asépticos. Y algo para destacar en este tipo de envases asépticos es de que no se requiere de un tratamiento térmico ni de la utilización de conservadores. Además, a través de este sistema de envasado, se ha hecho posible una distribución racional y económica de productos reteniendo su sabor y valor nutrimental, incluso después de ser almacenados durante varios meses y sin refrigeración. Actualmente, los envases asépticos más utilizados son los multilaminados, que están elaborados a partir de papel, plástico y aluminio, ¿verdad? En estos envases el papel es lo que le da consistencia y resistencia al envase, utilizando una combinación de diferentes tipos de papel. Por su parte, el plástico le da la hermeticidad con respecto a los líquidos. Una capa sencilla de polietileno externa es la que va a proteger el papel de la humedad, mientras que la capa doble en el interior del envase va a permitir sellarlo térmicamente. La lámina de aluminio es una lámina ultra delgada, ¿verdad? Dentro del envase aséptico, que va a eliminar la necesidad de refrigeración. De igual manera, va a crear una mejor barrera para la preservación del producto, ya que lo protege de la influencia de elementos externos como el aire, la luz y sabores extraños. Cabe destacar que dentro del envase aséptico, el polietileno es el único material que está en contacto directo con el producto. Y entonces, entre las características de los envases asépticos podemos mencionar que presentan barrera a la luz y al aire, ofrecen larga vida de anaquel,
del producto, que puede ser prácticamente de hasta 5 o 6 meses. Además, utilizan cada vez más recursos renovables, ahorran energía al procesarse, son ligeros. Los productos envasados a través de este sistema no necesitan refrigeración, y lo más importante también desde el punto de vista ambiental es que son reciclables. Estos son los envases asépticos. Por otro lado, encontramos también envases metálicos, que son recipientes rígidos para contener productos líquidos, productos sólidos que puedan cerrarse herméticamente, ¿verdad? Por ejemplo, cuando hablamos de pinturas, de lubricantes, de aditivos, alimentos en conserva y bebidas, bueno, pues estos envases son adecuados para este tipo de productos. Estos envases están formados por cuerpo, tapa y fondo para lo que se refiere a los envases de 3 piezas, y de cuerpo y tapa para los de 2 piezas. Dentro de este tipo de envases encontramos los elaborados a partir de la hoja de lata o de hojalata, también envases de aluminio, tubos colapsibles y algunos otros envases semirrígidos. Entonces, en cuanto a los envases de hojalata, actualmente existe una gran variedad de productos que son envasados en latas. Estos envases pueden elaborarse con diferentes materias primas, como puede ser lámina negra, lámina cromada, la llamada lámina tinfristil, que va a permitir pues ofrecer una mayor seguridad al producto. Por otro lado, pues también están los envases de aluminio. Estos envases de aluminio en los que pues se utilizan para la elaboración de latas de dos piezas dedicadas para el envasado de bebidas, como la capa de óxido de aluminio que se forma en la superficie no es completamente inerte. El recipiente debe ser recubierto a su interior con una laca sanitaria adecuada según el tipo de producto, y que además es compatible con el producto que se va a envasar. Entre las características de los envases de metal podemos mencionar versatilidad en su diseño, alta resistencia al impacto y al fuego, sobre todo los envases de hojalata. En el caso de los envases de aluminio, bajo peso y facilidad de laminación, además de ofrecer un mayor tiempo de vida de anaquel y resistir las temperaturas de alto proceso para la esterilización de los alimentos dentro del envase. Además, ofrecen alta barrera contra los rayos ultravioleta de la luz que degrada los alimentos, sobre todo alimentos grasosos. La luz degrada también las vitaminas de los alimentos, y estos envases ofrecen una barrera muy interesante. Lo mismo ofrecen barrera a gases y grasas, y también ofrecen un anclaje eficiente para impresión en su superficie y la adhesión de etiquetas. También, sin duda, muy interesante el tema de los envases metálicos. Otros de los materiales que podemos utilizar son el papel y cartón, ya que, como lo mencionamos cuando hacíamos referencia a la historia de los embalajes de papel y cartón en su momento, ¿verdad? Pues sabíamos que durante muchos años el papel ha sido un material muy utilizado para la fabricación de envases y embalajes, y que son elaborados a partir de fibras de celulosas vegetales, como la madera, como el algodón, el lino, la caña de azúcar y algunos otros materiales altamente fibrosos. Y en este sentido, ¿verdad? Podemos encontrar para la elaboración de los embalajes para exportación un material que se utiliza para estos productos, que es el papel craft. Este papel craft se elabora a partir de pulpa sulfatada y puede ser blanqueado, semiblanqueado, coloreado o sin blanquear. El craft natural es el papel
más utilizado, como mencionábamos, en el embalaje de productos, tanto pequeños como medianos, ya que puede ser producido en diferentes pesos y espesores, logrando desde un papel tisú para bolsas, sacos multicapas y papel para envolturas. De igual manera, se utiliza como papel base de laminaciones con aluminio, plásticos y otros materiales. Con este papel se pueden producir los cartones pesados y los cartones corrugados precisamente para la elaboración de las cajas que se utilizan en la distribución y en la logística de exportación. Y bueno, si hablamos de cajas, también dentro de las cajas de cartón están las cajas plegadizas, que estas son elaboradas a partir de diversos tipos de cartoncillo sulfatado o sulfitado, los cuales deben fabricarse con la flexibilidad suficiente para no quebrarse cuando son plegados en sus líneas de doblez. Y existen diferentes grosores y calidades de cartón dependiendo del uso que se les quiera dar, por lo que las cajas de cartón plegadizo pues se utilizan como empaque secundario más que material de embalaje. ¿Por qué? Porque evidentemente no cuentan con la resistencia estructural, que es la que tienen los embalajes de cartón corrugado, en los que la estructura del cartón corrugado se compone de dos tipos de papel craft para su elaboración: el liner y el material que forma la flauta llamado medium, con el que se forma precisamente esa estructura ondulada que da el nombre al corrugado. Y en este sentido y por su composición existen diferentes tipos de corrugado. Por ejemplo, corrugado de una cara, en el que está conformado el cartón con las flautas, y un liner en el cual, bueno, pues evidentemente esto no da la suficiente rigidez, por lo que cuando hablamos de corrugado de una cara, pues podemos utilizarlo en el tema de materiales de acolchonamiento, materiales de empaque. Cuando agregamos tanto el liner interior como el liner exterior, y en medio las flautas, las ondas o las ondulaciones, como muchos le llaman, ¿verdad? Pero coloquialmente la conocemos como flautas. Entonces tenemos un corrugado, un liner interior, un liner exterior, las flautas, entonces ya tenemos un corrugado sencillo. Si se requiere mayor rigidez, mayor fortaleza a la caja, podemos hablar de un doble corrugado, o inclusive hablar de cajas con triple corrugado. Sin embargo, destacamos que evidentemente tenemos que analizar perfectamente qué vamos a empacar, cuál va a ser nuestra logística de distribución. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de un corrugado sencillo estamos hablando de 3 papeles. Cuando hablamos de doble corrugado, la estructura es de 5 papeles. Y cuando hablamos de triple corrugado, la estructura es de 7 papeles. Y evidentemente, bueno, pues el impacto en el costo es evidente. Así que el cartón corrugado es uno de los materiales que más se utilizan para envasar y empacar productos, ya que cumple con las funciones de protección, almacenamiento, comunicación y sobre todo de bajo costo, ya que es un material relativamente económico comparado con otras opciones de envase secundario. Sin embargo, cabe destacar que ahorita, bueno, pues se está viviendo una escasez precisamente en el rubro de cartón, lo cual, bueno, pues nos lleva precisamente a incrementar su costo, y el cual es trasladado, pues desafortunadamente, al consumidor final. Pero bueno, entre las características de los envases y los embalajes de papel y cartón, podemos mencionar las siguientes. Podemos encontrar beneficios a un bajo costo, gran variedad de diseños de cajas y contenedores disponibles, no son conductores térmicos. Y cuando hablamos de papel, ¿verdad? Las bolsas, los sacos y en este caso las cajas cuentan con una superficie amplia para la impresión.
Sin duda, el cartón es muy versátil para poder utilizarlo en cualquier tipo de producto por la gran variedad de especificaciones de resistencia que existen. Por su parte, el cartón también se puede reforzar al complementar elementos de amortiguamiento como espumas plásticas colocadas en las esquinas y partes vulnerables al interior del embalaje. Entonces, aquí vemos la importancia que tienen las cajas de cartón corrugado. Otro material también que se utiliza, pues es el plástico y por sus características físicas y químicas se han podido desarrollar diferentes tipos de envases y embalajes obteniendo propiedades de resistencia, barrera y sellado, abarcando cada día más sectores industriales para la distribución de sus productos. Y aquí es donde podemos clasificar también el rubro de los envases de plástico en envases de plástico rígidos, como son las botellas, los frascos, cajas, estuches, etcétera. Y por otro lado, los envases de plástico flexibles, que son las películas para embalaje, las bolsas, sacos, envolturas, etcétera. Y además también es importante destacar que dentro del rubro de los envases de plástico, pues debemos conocer algunas materias primas importantes como es el polietileno de alta densidad, cuyas propiedades son la transparencia, es hermético al vapor de agua, resiste bajas temperaturas, resiste al impacto, es sensible a los ácidos y se utiliza para botellas para leche, botellas para yogurt, envases para productos químicos, para productos de jardinería, perdón, productos farmacéuticos, cosméticos, envases para productos químicos como detergentes y limpiadores. Entonces, el polietileno de alta densidad es el que cubre estas características. Por otro lado, también podemos encontrar el PET o el polietilentereftalato, que es transparente, puede ser coloreado, puede ser opaco, pero por cuestiones de reciclabilidad, lo recomendable es que las botellas sean transparentes. Eh, Tienen gran resistencia al impacto y al agrietamiento, tienen rigidez, son impermeables las botellas de PET al vapor de agua y al oxígeno y presenta resistencia a solventes y ácidos. Se utiliza principalmente en botellas para la industria de bebidas, para diferentes líquidos, como envases para productos farmacéuticos, cosméticos, cuidado personal y también para la elaboración de cajas y estuches. Otro material también que se utiliza en cuanto a los plásticos es el polipropileno. El polipropileno que es transparente, resistente al impacto, resistente a los ácidos y bases fuertes y bases débiles, es hermético al agua, resiste a temperaturas de hasta 140 grados centígrados y bueno, pues se aplica en envases para fruta, envases para productos médicos, envases para vinagre, agua, cosméticos, jarabes, salsas, mayonesas y vacunas. Y en cuanto a película, el polipropileno se utiliza para envolturas. Entonces aquí tenemos algunos de los materiales plásticos más utilizados. Podemos mencionar también el poliestireno que es transparente, resistente al impacto, muestra alta rigidez y dureza y se puede utilizar para envases, para alimentos, cajas para algunos productos, cajas transparentes, envases para confiterías y verdura. Y si nosotros aplicamos técnicamente aire al poliestireno, este se convierte en poliestireno expandido, ¿verdad? Y recibe el nombre de unicel por su desarrollador. Entonces, el unicel es poliestireno expandido y es el que podemos utilizar como material de empaque, como material de acolchonamiento. Pues bien, amigos del mundo del envase, estamos hablando de los diferentes materiales
de envase y embalaje para exportación. Vamos a hacer una pausa para concluir con los envases de vidrio y a seguir platicando acerca de los envases y embalajes para exportación. Así de que hacemos una pausa y volvemos enseguida. El mundo del envase. Estamos de regreso, amigos del mundo del envase, y estamos platicando de los diferentes tipos de envases que podemos utilizar para la exportación de productos. Vamos a hablar ahora de los envases de vidrio, ¿verdad? Los envases de vidrio es una mezcla de óxidos metálicos, los cuales se encadenan por medio de calor y su composición básica es arena sílica, como también ya en su momento lo comentamos con nuestro amigo Cuauhtémoc Bravo, quien nos dedicó un programa para la elaboración, para hablarnos acerca de la elaboración de los envases de vidrio. Entonces, como decía, es arena sílica, carbonato de sodio, piedra caliza, además de otros óxidos metálicos usados como colorantes, oxidantes y reductores para darle esta estructura de rigidez al vidrio. Es importante también destacar, como en su momento nos lo decía Cuauhtémoc Bravo, que la pedacería de vidrio, o lo que se conoce como collet, es importante para el reciclado de los envases, ya que se utiliza como fundente, es decir, es más fácil fundir en vidrio ya elaborado que su composición de arena sílica, feldespato y piedra caliza. También los envases de vidrio se fabrican en dos etapas: la preforma del envase y su forma final, que es la del molde, pues a través de los procesos soplo-soplo, como nos decía Cuauhtémoc, prensa-soplo y prensa-soplo de boca angosta, con la finalidad de obtener los diferentes tipos de envases de vidrio. Entonces, estos envases de vidrio podemos clasificarlos como un material adecuado para los diferentes productos. El uso de los envases de vidrio se presenta en las industrias de alimentos, en medicamentos, refrescos, perfumería, cosméticos, cerveza, entre algunos otros sectores. Y dentro de las características de los envases de vidrio podemos encontrar la transparencia del envase, barrera contra la luz, sobre todo en envases color ámbar para productos de alto contenido graso. Y también otra de las características que podemos mencionar es que el vidrio es inerte, por lo que no tiene reacción química con ningún elemento, a excepción del ácido fluorhídrico, y no interactúa con el producto. Otra característica es que no altera el sabor de los productos alimenticios y que los envases de vidrio son impermeables al agua, a vapores y a gases. Otra característica es que debido a sus componentes no tiene ningún problema para ser aceptado como envase de alimentos, es decir, envase sanitario. Además de que resiste a las altas temperaturas, proporciona conductibilidad térmica para esterilización de productos dentro del envase y ofrece una versatilidad de diseños en tamaño, forma y color. Entonces, tenemos ya las características de diferentes materiales de envase y embalaje que podemos utilizar para la exportación. Y bueno, pues al hablar de embalajes, ya mencionábamos, por ejemplo, las cajas de cartón corrugado. Y ahora, bueno, pues otro de los materiales que más se utiliza en la dinámica de exportación es la madera, los embalajes de madera. Y bueno, pues la madera se emplea para la fabricación de tarimas, de cajas, rejas y carretes. La solidez y duración de una caja o una tarima dependen del tipo de madera que se va a utilizar, ya que las propiedades particulares de este material, especialmente la resistencia a los impactos, va a variar incluso en una misma especie, dependiendo del desarrollo del árbol,
así como el tipo y la disposición del corte. Tenemos también que dentro de las maderas duras ofrecen mayor resistencia al proceso de remover los clavos, pero son susceptibles de agrietarse fácilmente. La madera húmeda, la madera verdosa, casi no puede retener clavos y se recomienda utilizar madera que no contenga una humedad mayor al 18%, ya que si es un contenido de humedad mucho más alto, su contracción producirá tablones agrietados, así como rendijas abiertas. Entonces, también es algo muy importante el poder determinar la calidad de la madera que voy a utilizar, por ejemplo, para la elaboración de las tarimas, ¿verdad? Las tarimas de carga, que es con lo que vamos a desplazar la mercancía, son utilizadas para el manejo de los embalajes y evidentemente tenemos que ayudarnos aquí con algunos tipos de montacargas. Las hay también las tarimas que pueden ser de otros materiales, no nada más de madera. Podemos encontrar tarimas de plástico reciclado, tarimas de honeycomb, es decir, tarimas de papel o tarimas de cartón corrugado. Y bueno, pues al final del día todas estas tarimas se desarrollan precisamente para facilitar el manejo de productos en el almacén del productor y a lo largo de la cadena de distribución hasta el almacén de las tiendas que distribuyen el producto a detalle. De acuerdo a las dimensiones de los diferentes tipos de autotransporte, bueno, pues podemos hablar de medidas estándar de las tarimas y la medida estándar de una tarima es la de 1 metro por 1,20. ¿Sí? 1 metro por 1,20 es la medida estándar de las tarimas y que se va a adecuar al tamaño de los diferentes contenedores o las diferentes unidades de transporte. Dentro de las características de los embalajes de madera podemos mencionar la alta resistencia al impacto, resistencia a la compresión, facilidad de transformar con herramientas industriales o manuales, ¿verdad? Aquella persona que tenga conocimientos básicos de carpintería puede elaborar tarimas, cajas, guacales de madera para la exportación. Y hay una variedad y versatilidad de diseños. Ahora bien, si estamos hablando de embalajes de madera, cabe destacar que debemos cumplir con la norma 144 de la Semarnat y que establece los elementos para evitar la proliferación de plagas a través de la madera. Es decir, que esta norma 144 nos va a establecer los requisitos para el tratamiento de los embalajes de madera. Es de destacar que esta norma 144 aplica únicamente a los embalajes que son utilizados en el comercio exterior, es decir, en el comercio internacional. O sea que toda tarima que yo vaya a utilizar o cualquier embalaje de madera que yo vaya a utilizar para la exportación o cualquier tarima o embalaje de madera que yo vaya a recibir en una importación debe de cumplir con los lineamientos de esta norma. Esta norma, en el caso de México, es la norma 144 de Semarnat, como ya lo comentábamos, y establece que para eliminar las plagas que puedan estar desarrolladas en la madera recién cortada, básicamente se enfoca en tres tratamientos. Uno, tratamiento térmico, que es la aplicación de calor, es decir, que se va a incrementar la temperatura al interior del embalaje hasta 56 grados durante un periodo de tiempo de mínimo 30 minutos para eliminar todo el tema de las plagas. Por otro lado, también
encontramos la fumigación con bromuro de metilo, que es un gas altamente tóxico y que va a cumplir diferentes fases de tiempo y de dosis de aplicación de este gas altamente tóxico. Reiteramos que es el bromuro de metilo. Y también podemos encontrar un tercer tratamiento, que es la aplicación de radiofrecuencia o también radiaciones de microondas, temperatura por radiofrecuencia o por radiaciones de microondas. En México los más utilizados son evidentemente el tratamiento térmico, elevar la temperatura a 56 grados durante 30 minutos, o la fumigación con bromuro de metilo. Y esto es algo muy importante, insisto, para poder exportar, poder llevar a cabo la distribución de los productos para la logística de exportación. Y bueno, pues cuando hablamos de exportación, ¿verdad? Existen diferentes canales de distribución a través de los cuales van a viajar las mercancías desde el productor hasta el consumidor final. Y para ello, el embalaje, el acondicionamiento adecuado de las mercancías, la buena planificación y programación precisa, pues son elementos importantes para garantizar el éxito de los sistemas de distribución. Un adecuado sistema de distribución puede ser la clave, ¿verdad? Como decíamos, un adecuado sistema de distribución es la clave para el éxito de las exportaciones. Por el lado contrario, un inadecuado sistema de distribución puede invalidar el más cuidadoso plan de logística y mercadotecnia internacional. Cabe mencionar que en algunos países en vías de desarrollo los sistemas de distribución pueden presentar aún deficiencias, por lo que la tecnología comercial aplicada aún no está tan desarrollada y requieren de cuidados especiales en el transporte, en la consolidación de la carga, así como en el manejo aduanal de las mercancías para evitar daños. Es importante, por eso, tomar en cuenta que algunos embalajes cumplen con la calidad y son diseñados para realizar una distribución local, más no para soportar los movimientos propios de la exportación, en la que tan solo el movimiento natural de cada medio de transporte puede llegar a ocasionar graves daños al producto. Por ejemplo, en el mar, la carga se encuentra en movimiento constante, creando vibraciones y compresiones que pueden dañar de manera importante los productos que están mal embalados. Un barco de carga puede balancearse hasta 40 grados de lado a lado, con una frecuencia de hasta 10 veces por minuto. Esto en condiciones normales de navegación, aunado también a las condiciones de alta humedad relativa, en donde prácticamente, si hablamos de una exportación de un producto de nuestro país a Japón, estamos hablando por lo menos de unos 25 días de tránsito en alta mar. Entonces debemos de considerar todos esos aspectos dentro de nuestra logística de distribución. Por su parte, por ejemplo, en el transporte aéreo a grandes alturas se pueden generar turbulencias sometiendo la carga a fuertes vibraciones. Otro aspecto también importante que debemos considerar, bueno, es que si puede llegar a haber o presentarse una falta de presurización en la cabina de los aviones, si estamos transportando productos alimenticios, si estamos transportando productos, pueden llegar a destaparse, a botarse las tapas de los envases y causar un daño al producto. Por su parte, si hablamos de la carga transportada en ferrocarril, pues vemos que está expuesta a choques laterales y a golpes, como en el caso de furgones, cuando van doblando curvas a una velocidad de 40 hasta 60 millas por hora. En el transporte por tierra,
la carga se frena en trayectos cortos y esas aceleraciones y frenadas cortas agitan, ¿verdad?, al producto cuando los camiones encuentran obstáculos y baches en la carretera, de igual manera, así como la aceleración, desaceleración y frenado que comentábamos. En este sentido, pues está causando un impacto. Y bueno, pues no obstante lo anterior, y pese a todos estos peligros, la gran mayoría de los embarques de exportación llegarán a su destino final en perfectas condiciones debido a un adecuado sistema de envase y embalaje. Por eso es muy importante considerar pues todos los riesgos que se pueden presentar en el transporte y a lo largo de la distribución, ¿verdad? Y para esto también es muy recomendable realizar pruebas de simulación de transporte, pruebas que van desde impactos, pruebas de caída libre, pruebas de resistencia a la compresión, a la vibración, al impacto, a condiciones de temperatura y humedad. Entonces, también otro de los aspectos importantes que debemos de considerar es la aplicación de pruebas de simulación de transporte. Entonces, si se dan cuenta, amigos del mundo del envase, hablar de este tema de la logística de exportación y distribución, pues sin duda es bastante interesante, tiene una profundidad también bastante amplia en la que pues tenemos que poner mucha atención para que nuestro sistema integral de envase y embalaje sea realmente eficiente. Y dentro de la parte física de protección de los productos, pues también tenemos que considerar que existe otra parte importante que son los requerimientos internacionales. Y uno de los aspectos primordiales para tener éxito en la comercialización de productos, tanto en el ámbito nacional como internacional, es sin duda que estos cumplan con estándares de calidad. Y al respecto, los envases y embalajes cuentan con regulaciones específicas para su fabricación, así como para la distribución y comercialización de los productos que contienen. Por lo que es muy importante que estemos al tanto de cuáles son las normas tanto nacionales como internacionales que deben de cumplir mis envases y embalajes. Dentro de estas normas podemos encontrar normas obligatorias, normas oficiales mexicanas, normas voluntarias que cumplen con los requisitos mínimos de calidad, y en este sentido hay una norma voluntaria que es la norma 059 de Normex, es una norma mexicana, es decir, una NMX 059, publicada por Normex, que es un organismo de normalización y que va a establecer los símbolos para manejo, transporte y almacenaje. Cuando hablamos de estos símbolos, pues nos hacemos referencia precisamente a las figuras de frágil, las figuras de este lado hacia arriba, las figuras de mantenerse seco o proteger de la lluvia, de no rodar, o el límite de apilamiento en estiva, etcétera. Es una norma también muy importante que se debe de considerar. Otra norma importante es la norma 232, norma mexicana 232, refiriéndose a la simbología para el material constitutivo de artículos de plástico, en donde vamos a encontrar triángulos con un número que hace referencia precisamente a el material con el que se elaboró mi envase o mi embalaje, donde tenemos que el 1 es para el PET, el 2 es para el polietileno de alta densidad, 3 para el PVC, 4 para el polietileno de baja densidad, 5 para el polipropileno, 6 para el poliestireno y 7 para otros.
Y así, amigos del mundo del envase, tenemos que poner mucha atención en lo que se refiere a aspectos de cumplimiento de marco legal. Para eso vamos a tener un programa más adelante en el que vamos a hablar del marco legal de envases y embalajes. Pues bien, amigos del mundo del envase, con esto terminamos esta parte del programa. Sin lugar a dudas quedaron algunos puntos pendientes que vamos a tratar más adelante, pero lo importante es destacar precisamente la importancia del envase y embalaje para la exportación, el envase y el embalaje para la logística de distribución internacional. Me dio mucho gusto y agradezco su tiempo el día de hoy. Yo soy Iram Cruz y los espero en un siguiente programa de El Mundo del Envase. Hasta entonces.